¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa de Escuela Dominical. Hoy domingo 19 de abril del 2020. Domingo segundo del tiempo de Pascua, domingo de la misericordia instituido por el Papa San Juan Pablo II. Vamos a dar inicio colocándonos en la presencia del Todopoderoso, el Altísimo, para comenzar nuestra transmisión de nuestro programa de Escuela Dominical. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor Dios nuestro, que en tu infinita misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de tu Hijo, acreciente en nosotros por el testimonio de los apóstoles la fe pascual, para que adhiriéndolo a Él, aún sin haberlo visto, recibamos el fruto de la vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este domingo de la misericordia. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 42 al 47. Una vez bautizados los creyentes, eran nacidos en seguir la enseñanza de los apóstoles y en comunicarse entre sí los propios bienes, en celebrar la fracción del pan y en acudir a la oración. Los demás estaban llenos de temor por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. Vivían pues todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y a diario acudían unánimes al templo y en las casas participaban en la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la estima de todo el pueblo. Y día tras día el Señor agregaba al grupo los que aceptaban la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos engendró para una nueva vida, que la resurrección de Jesucristo muestra ya en esperanza. Herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que está reservada para nosotros en el cielo, salvación que aguarda manifestarse en el último momento. Con este fin los conserva Dios en su poder bajo la tutela de la fe, y por ese motivo se regocijan a pesar de las diversas pruebas que tienen que sufrir por el momento. Y su fe, puesta a prueba, aparecerá más preciosa que el oro desleable, pero que aniquila a fuego, y será para ustedes motivo de alabanza y de gloria y de honor en el día de la gloriosa revelación de Jesucristo. Porque ustedes no aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran ya con el gozo indecible de la gloria, seguros de alcanzar al término de esta fe, su salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 31. El día de la resurrección, primero de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas cerradas o trancadas por miedo de los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de sus clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás: trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees porque me pudiste ver? Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no estaban consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora los invito para que abramos nuestro corazón y escuchemos el mensaje que Dios quiere regalarnos hoy a la luz de su santa palabra en este domingo de la misericordia, segundo del tiempo de Pascua. Ustedes, mis queridos hermanos, si nosotros examinamos un objeto de plata, veremos que tiene unas marcas grabadas por el fabricante. Esas marcas nos revelan dos cosas. La primera es que ese objeto es solo lo que parece ser, es decir, está hecho de plata y no está mezclado con otros metales menos nobles. Lo segundo, o la segunda cosa que nos revela es el lugar donde fue fabricado. Mis queridos hermanos, dicen que esta práctica se remonta al año 1300 en Inglaterra y desde entonces continúa hasta hoy de una manera u otra. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a Tomás el incrédulo. Tomás se había perdido la primera visita de Jesús que había hecho después de su resurrección a los apóstoles. Y cuando sus amigos le contaron la aparición de Jesús, Tomás no les creyó. Tomás quería pruebas. Tomás quería ver las marcas de la verdad y de la calidad, al punto que dijo: si no veo y no meto mi mano, no creeré. Pues bien, mis queridos hermanos, Tomás se negaba a creer hasta no ver las marcas de Jesús. ¿Verdad, mis queridos hermanos, que ustedes y yo, como Tomás, vivimos en el planeta del compruébame, del creo, del enséñame? Compruébame, creo, y enséñame y creo. Muéstrame la prueba. Es muy bonito decir, mis queridos hermanos, dichosos los que creen sin haber visto. Pero todos queremos ver las marcas y leer las etiquetas primero. Tomás, el incrédulo, una semana más tarde tuvo la oportunidad de su vida. Jesús se hizo presente y después de saludarlos con el saludo habitual, el shalom, es decir, la paz esté con ustedes, Jesús se dirige luego a Tomás y le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Mis queridos hermanos y hermanas, Tomás vio, Tomás creyó
Y Tomás levanta una exclamación, o sale de su corazón una hermosa exclamación: Señor mío y Dios mío. Mis queridos hermanos y hermanas, cuenta una hermosa leyenda que Tomás fue a predicar el evangelio a la India. Y un rey le dio dinero para que le construyera o para que le edificara un hermoso palacio. Pero Tomás, ¿qué hacía con ese dinero? Tomás distribuía el dinero entre los pobres y les anunciaba además la muerte y la resurrección de Jesús. Y muchos de ese pueblo se hicieron cristianos. Un día se encontró con el rey, el que le había dado la plata para que les construyera el palacio, y le dijo: ¿cómo va mi palacio? Y Tomás le responde: va muy bien. Y el rey le da más dinero. Al cabo del tiempo, la ciudad era ya toda cristiana. Otro día después, el rey vuelve, se encuentra con Tomás y le dice: ¿cuándo podré ver mi palacio? Y Tomás le responde: Majestad, pronto lo verás terminado. Pero el rey le contestó: ¿y por qué no puedo verlo hoy? Llévame a verlo ahora mismo, le dijo el rey. Tomás paseó al rey por la ciudad y le enseñaba a la gente y le explicaba cómo sus vidas habían cambiado para bien. Pero el rey le dice: Tomás, ¿dónde está mi palacio? Pregunta el rey a él. Está a su alrededor y es muy hermoso el palacio, le responde Tomás. Qué pena que no pueda verlo. Espero pueda un día verlo, le decía Tomás. Y el rey le dice: ¿qué has hecho con mi dinero? ¿Eres un ladrón? Tomás le dice: tu palacio está hecho de personas. Tu palacio es tu gente. Ya no son pobres y ahora creen en Jesús. Tus gentes son las torres de tu palacio. Dios vive en ellos. Tu palacio es un palacio magnífico, hermoso. Y entonces el rey mandó a encarcelar a Tomás. Pero el rey, mis queridos hermanos, vio cómo poco a poco el cambio de la gente y cómo por el poder de la resurrección de Jesús, vivía en el corazón de la gente. Y el último en convertirse fue el rey. Y entonces tomó la decisión de liberar a Tomás. Su palacio no fue ya una obra de piedras, sino una obra de corazones vivos y creyentes. Hermanos y hermanas, nosotros que también dudamos y queremos ver las marcas de la autenticidad de la resurrección y los miles de personas que viven hoy en el planeta del compruébame. Hoy la humanidad vivimos del compruébame y creeré, del compruébame y lo acepto. Vivimos en este mundo del compruébame. Entonces la pregunta que nos cabe aquí hacernos es la siguiente: ¿qué podemos hacer para poder probar lo que ocurrió hace ya más de 2000 años? ¿Qué podemos hacer para demostrar, para probarle a la humanidad de hoy, a los jóvenes, a los universitarios, a muchas personas que viven en el mundo del compruébame? ¿Qué podemos hacer para probarles lo que sucedió hace más de 2000 años ya? Mis queridos hermanos, no es mucho consuelo decirnos y decirles: dichosos los que han visto y creído. Pues bien, mis queridos hermanos, el evangelio de hoy, una cosa está muy clara en el evangelio de hoy. Jesús en su aparición les enseña a los discípulos las marcas de su amor. Marcas auténticas, marcas puras, no mezcladas, mis queridos hermanos, con los metales baratos del egoísmo, del interés, del protagonismo. Marcas de sangre, de un gran amor. Marcas registradas no desde el año 1300
como la plata, sino desde el año cero, desde la nueva creación, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy las marcas de su amor las vemos, mis queridos hermanos, las podemos ver en el cuerpo físico de Jesús, pero sí tenemos que verlas en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, es decir, que la iglesia. Hoy las marcas de su amor las vemos en el cuerpo físico de Jesús, pero sí tenemos que verlas en el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, es decir, la iglesia. De ese cuerpo, el cual Él es cabeza visible. Hoy, mis queridos hermanos, las marcas del amor de Jesús tenemos que verlas en las vidas cristianas de los que le imitan, de los que se dejan criticar por dar testimonio del resucitado, de los que viven despegados de la vaciedad y se abrazan a la cruz, de los que viven despegados del mundo, del compruébame, y en su fe abrazan la cruz de Cristo el Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, hay muchas marcas falsas. Lo mismo ocurre en este cuerpo de Cristo que somos nosotros. Pero nosotros venimos aquí para ver las marcas auténticas del amor y para dejarnos transformar por el poder de la resurrección y para dejar de ser mezcla de metales baratos y convertirnos, mis queridos hermanos, en plata pura de amor y de servicio a los hermanos. Lo mismo, mis queridos hermanos, debemos nosotros hacerlo. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra Pascua es distinta a la Pascua de Tomás. No hemos visto, pero creemos en el milagro de la resurrección. Nuestra Pascua no es ver, sino creer en el amor de Dios. Nuestra Pascua, mis queridos hermanos, no es tocar, sino experimentar la paz de Cristo resucitado. Nuestra Pascua es aceptar el testimonio de los que vieron un día, porque estamos llamados a ver también un día. Esa es la Pascua de nosotros. La Pascua de nosotros es distinta a la de Tomás. Nuestra Pascua es toda nuestra vida. Todos los días, mis queridos hermanos, estamos llamados a proclamar con Tomás: Señor mío y Dios mío. Abramos, mis queridos hermanos, las puertas del corazón al Cristo resucitado, al que lleva grabada para siempre las 5 marcas del verdadero amor en su cuerpo. Abramos las puertas del corazón, mis queridos hermanos, al Cristo resucitado, al que lleva grabadas para siempre las 5 llagas del verdadero amor de Cristo por la humanidad. San Juan, que está presente en el cenáculo con los discípulos, con los otros discípulos, al anochecer del primer día de la semana, cuenta cómo Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz a vosotros. Y además cuenta que les enseñó las manos y el costado, les mostró sus llagas. Así ellos se dieron cuenta de que no era una visión, era Él, el Señor. Y ellos se llenaron de gozo y alegría. Y 8 días después, Jesús entra de nuevo a donde están ellos, es decir, al cenáculo, y muestra las llagas al otro discípulo, al incrédulo, a Tomás, para que las tocase como Él quería tocarlas, para que creyese y se convirtiese en testigo de la resurrección del Señor. El Señor quiere mostrarte hoy a ti y a mí las llagas de su costado, de sus manos y de sus pies, y quiere invitarte a que las toque para que nosotros seamos creyentes y así nos convirtamos en testigos auténticos de la resurrección de Cristo el Señor. También, mis queridos hermanos, nosotros hoy, en este domingo que San Juan Pablo II quiso declarar Domingo de la Divina Misericordia,
el Señor nos muestra por medio de su evangelio, por medio de su palabra, por medio de su buena noticia, sus llagas. Son llagas de misericordia. Es verdad, las llagas de Jesús, mis queridos hermanos, son llagas de auténtica misericordia. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús nos invita a mirar sus llagas. Jesús nos invita a tocar sus llagas, como lo hizo con Tomás. ¿Para qué nos invita Jesús a mirar y tocar sus llagas como lo hizo con Tomás? Para sanar nuestra incredulidad. Nos invita sobre todo a entrar en el misterio de sus llagas, que es el misterio de su amor misericordioso. Por sus llagas hemos sido curados. Las llagas de Cristo son las llagas de su amor misericordioso para con la humanidad entera. A través de ellas, a través de la llaga de Cristo, como por una brecha luminosa, podemos ver todo el misterio de Cristo y el misterio de Dios. Su pasión, su vida terrena, llena de compasión por los más pequeños y los enfermos. Su encarnación en el seno de la Santísima Virgen María. Y además podemos recorrer hasta sus orígenes toda la historia de la salvación. Los profetas, especialmente la del siervo Yahvé, los salmos, la ley y la alianza hasta la liberación de Egipto, la primera Pascua y la sangre de los corderos sacrificados, e incluso, mis queridos hermanos, hasta los patriarcas como Abraham, y luego en la noche de los tiempos de Abel y su sangre que grita desde la tierra. Todo esto, mis queridos hermanos, lo podemos ver a través de las llagas de Jesús, a través de las llagas de Jesús crucificado y resucitado. Y con María, en el Magnífica, mis queridos hermanos, podemos reconocer que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Mis queridos hermanos y hermanas, ante los trágicos acontecimientos de la historia humana, nos sentimos a veces abatidos, desilusionados y nos preguntamos, ¿por qué? Ante los fracasos de la humanidad, ante el pecado de cada uno de nosotros, ante nuestra debilidad, ante nuestra fragilidad, mis queridos hermanos, muchas veces nos sentimos abatidos y nos preguntamos, ¿por qué? No debiera ser el por qué, sino el para qué, mis queridos hermanos, que ahí sí le encontramos una respuesta lógica y sin miedo. Mis queridos hermanos y hermanas, la maldad humana puede abrir en el mundo abismos grandes de vacíos. Vacíos de amor, vacíos de bien, vacíos de vida. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos salvar estos abismos? Para nosotros, mis queridos hermanos, esto es imposible. Solo Dios puede colmar estos vacíos en el mal, estos vacíos que el mal abre en nuestros corazones y en la historia de nuestra vida. Solo Dios los puede llenar, solo Dios los puede completar, nadie más. Por eso es imposible creer. Por eso para nosotros siempre va a estar la pregunta, el por qué, el cómo. Pero si nos preguntamos el para qué, le vamos a encontrar el sentido de que solo Dios es el único que puede llenar ese vacío del mal en nuestro corazón y en nuestra historia. Mis queridos hermanos, en Jesús, que se hizo hombre y murió en la cruz, quien llena es el que llena el abismo del pecado con el abismo de su misericordia. Es Él, con su misericordia, con el abismo infinito de su misericordia, el que puede llenar el abismo infinito de nuestra miseria, de nuestro pecado. San Bernardo, mis queridos hermanos, en su comentario al Cantar de los Cantares, se detiene justamente en el misterio de la llaga del Señor, usando expresiones fuertes y atrevidas que nos hacen bien recordarlas en el día de hoy.
Dice él que en las heridas de su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón. Nos dejan ver el gran misterio de piedad. Nos dejan ver la entrañable misericordia de Dios para con nosotros. Dice San Bernardo en el comentario que hace al Cantar de los Cantares, dice él que las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de Dios para con nosotros. Esto lo dice San Bernardo. Pues mis queridos hermanos y hermanas, en este caminar, en este día, el camino que Dios nos ha abierto para que podamos salir finalmente de la esclavitud, del mal y de la muerte, y así poder entrar, mis queridos hermanos, poder entrar en la tierra de la vida y de la paz. Este camino es Él, Jesús el Señor, el resucitado, el crucificado y posteriormente resucitado. Y especialmente lo son sus llagas llenas de misericordia para con todos nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, los santos nos enseñan que el mundo se cambia a partir de la conversión de nuestros corazones. Y esto es posible gracias a la misericordia de Dios. Por esto estamos, mis queridos hermanos, por eso ante mis pecados o ante la grandeza de mis tragedias del mundo, mis queridos hermanos, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz. Ante mis pecados, ante la miseria del mundo, nos puede remorder, mis queridos hermanos, nuestra conciencia, pero no perdamos la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor, porque nos debemos acordar de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. Que hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? ¿Qué hay de terrible en nuestro pecado, en nuestra sociedad, en nuestro corazón, en nuestras vidas, que no pueda ser destruido por la muerte de Cristo? Mis queridos hermanos y hermanas, con los ojos fijos en la llaga de Cristo resucitado, cantemos con la iglesia. Eterna es su misericordia, nos dice el Salmo 117, versículo 2. Y con estas palabras, mis queridos hermanos, impresas en el corazón, recorramos los caminos de la historia, de la mano de nuestro Señor y Salvador, nuestra vida y nuestra esperanza. Hoy, mis queridos hermanos, segundo domingo, también llamado el Domingo de la Misericordia. Qué hermosa es esta realidad de fe para nuestra vida. La misericordia de Dios, un amor tan grande, tan profundo, el que Dios nos tiene. Un amor que no decae, que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta y nos guía. Ese es el amor de Dios para con nosotros. En el Evangelio, mis queridos hermanos, de hoy, el apóstol Tomás experimenta precisamente esa misericordia de Dios que tiene un rostro concreto en el de Jesús resucitado. Tomás no se fía, mis queridos hermanos, de lo que dicen los otros apóstoles. Hemos visto al Señor. No le basta la promesa de Jesús de que había anunciado que al tercer día resucitaré, sino que Él quiere meter su mano en la señal de los clavos y del costado. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la reacción de Jesús ante esta falta de fe, ante esta incredulidad de Tomás? ¿Cuál es la reacción de Jesús? La paciencia. Esa es la reacción de Jesús ante la incredulidad, ante la falta de fe de Tomás. La paciencia es la respuesta de Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús no abandona al terco de Tomás en su incredulidad.
le da, mis queridos hermanos, una semana de tiempo. No le cierra las puertas. Jesús espera. Y el Señor también quiere darnos esta misma oportunidad a cada uno de nosotros. El Señor, ante nuestra incredulidad, ante nuestra falta de fe, Él nos responde con la paciencia. Él quiere esperar, nos quiere dar un tiempo más para que nosotros tengamos la capacidad de reconocerle. Él siempre va a tener las puertas abiertas. Él siempre va a estar en espera. Y Tomás, que somos todos nosotros, reconoce su propia pobreza, la poca fe. Eso debemos también nosotros hacer, reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer nuestra falta de fe, no creernos superiores, mis queridos hermanos. Y por eso Tomás reconoce su pobreza y reconoce su falta de fe, su poca fe, y exclama: Señor mío y Dios mío. Con esta invocación, mis queridos hermanos, una invocación simple, pero muy llena de fe, responde Tomás a la paciencia de Jesús. Se deja, mis queridos hermanos, envolver por la misericordia divina. La ve ante sí, en las heridas de las manos y de los pies, en el costado abierto, y recobra la confianza. Es un hombre nuevo, ya no es el incrédulo, sino el creyente. Eso también somos nosotros, invitados con el Señor, a dejarnos envolver por la misericordia de Dios. Al ver sus heridas, al ver su costado, al ver sus pies, mis queridos hermanos, y recobrar nuestra confianza en Él en estos momentos de dureza para la humanidad, en estos momentos de epidemia, de dificultad, de problemas. Recobremos nuestra confianza en Él para que nosotros, como Tomás, seamos hombres nuevos. Ya no seamos los incrédulos, sino los creyentes. Los Tomás de este tiempo somos nosotros. En este tiempo hay muchos Tomás. En este tiempo hay muchos Pedros también. Y recordemos, mis queridos hermanos y hermanas, también a Pedro, que 3 veces niega de Jesús precisamente cuando debería estar más cerca de Él. Y cuando toca el fondo, encuentra la mirada de Jesús, que con paciencia, sin palabras, le dice: Pedro, no tengas miedo, tu debilidad, no tengas miedo de tu debilidad, confía en mí. Y hoy a ti que eres el nuevo Pedro, el Señor también te quiere decir: no tengas miedo de ser un pecador, no tengas miedo de tu debilidad, no tengas miedo de tus fracasos, confía en mí. Y Pedro, mis queridos hermanos, comprende, siente la mirada de amor de Jesús hasta el punto que llora. Qué hermosa, mis queridos hermanos, es esta mirada de Jesús. Una mirada con ternura, una mirada con misericordia, una mirada que no mira lo exterior, sino el corazón del ser humano. Hermanos y hermanas, no perdamos nuestra confianza en la paciencia misericordiosa de Dios. Pensemos, mis queridos hermanos, en los otros discípulos, en los 2 discípulos de Emaús. El rostro triste, un caminar errante, sin esperanza. Pero Jesús no los abandona. Recorre a su lado el camino, y no solo recorre el camino con ellos, sino que con paciencia les explica las Escrituras, a lo que se refería a Él, y se detiene además a compartir con ellos la cena, a compartir con ellos la comida. Mis queridos hermanos y hermanas, es el estilo de Dios. No es impaciente como nosotros, que frecuentemente, mis queridos hermanos, queremos todo y enseguida, rápido. También con las personas somos impacientes. Dios no es impaciente. Dios es paciente con nosotros. Esa es la respuesta que Dios le da a Tomás al ver su incredulidad.
le responde con la paciencia hasta el punto de darle una semana más de espera. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y quien ama comprende. Quien ama espera. Quien ama da confianza. Quien ama no abandona. Quien ama no corta los puentes. Quien ama sabe perdonar. Y ese es Dios con nosotros. Recordemos, mis queridos hermanos, en nuestra vida como cristianos, Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado de Él. Él no está nunca lejos de nosotros. Y si volvemos a Él, está preparado, mis queridos hermanos, está preparándose para abrazarnos. A mí, mis queridos hermanos, me produce siempre una gran impresión leer la parábola del Padre Misericordioso. Me da una impresión porque me infunde siempre una gran esperanza. Mis queridos hermanos, pensad en aquel hijo menor que estaba en la casa del Padre. Era un hijo amado y aún así quiere su parte de la herencia y se va. Lo gasta todo, lo malgasta todo, lo derrocha todo. Llega al nivel más bajo que puede llegar un ser humano cuando se aleja del Padre, muy lejos del Padre, y cuando toca fondo, es decir, cuando está en la inmundicia, como se dice, siente en su corazón la nostalgia, siente en su vida el calor de la casa paterna y decide regresar, decide volver. ¿Y el Padre ha olvidado a su hijo? No, nunca ha olvidado el Padre a su hijo. Ese es Dios con nosotros. Nunca se olvida de nosotros. El Padre está allí. Lo ve desde lejos que viene. Lo estaba esperando cada día. Cada momento esperaba el regreso de ese hijo. Ha estado siempre en su corazón como hijo. Incluso, mis queridos hermanos, cuando lo había abandonado. Incluso cuando había dilapidado todo el patrimonio. Es decir, en su libertad se había malgastado toda la herencia del Padre. Pues, mis queridos hermanos, el Padre con paciencia y amor, con esperanza y misericordia, no había dejado ni un momento de pensar en Él. Y en cuanto lo ve venir, mis queridos hermanos, todavía muy lejos, dice la palabra, corre a su encuentro y lo abraza con un abrazo de ternura. La ternura de Dios, sin una sola palabra de reproche. Ha vuelto el hijo que estaba perdido. Y esta es la alegría del Padre. Esa es la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente y vuelve a los brazos del Padre. Él siempre lo está esperando. Él siempre nos está esperando para que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él. Y sin ningún reproche, sin ninguna palabra, Él abre sus brazos y nos recibe. Y se alegra porque volvemos. En este abrazo, mis queridos hermanos, el Hijo, en este abrazo al Hijo está toda la alegría. Ha vuelto. Dios siempre nos espera. No se cansa de esperarnos. Jesús, mis queridos hermanos, nos muestra esa paciencia misericordiosa de Dios. ¿Para qué? Para que recobremos la confianza, la esperanza siempre en Él. Un gran teólogo alemán llamado Romano Guardini decía que Dios responde a nuestra debilidad con su paciencia, y este es el motivo de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Es como un diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios. Es un diálogo que, si lo hacemos, nos da esperanza. Además, quiero, mis queridos hermanos, subrayar otro elemento. La paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver hacia Él. Sea cual sea el error,
sea cual sea el pecado, sea cual sea nuestra debilidad, sea cual sea nuestro pecado que haya en nuestra vida, Jesús hoy nos invita como lo hizo con Tomás, a meter nuestras manos en sus llagas, en sus manos y en sus pies y en la herida de su costado, y a creer en Él, a esperar en su paciencia. Dios nos responde con paciencia. Los Tomás de este tiempo, que somos todos nosotros, que solamente vivimos en el mundo, el compruébame y creo, Dios nos responde con la paciencia. Dios nos responde con su amor. Dios nos responde con su misericordia. Dios nos responde con sus brazos abiertos de su Hijo en la cruz para derramar ese manantial de misericordia y de amor y de paciencia sobre cada uno de nosotros. Pues bien, mis queridos hermanos, no nos queda más hoy, domingo de la misericordia, que practicar la misma misericordia que el Señor tuvo contigo y que la tuvo conmigo y la seguirá teniendo. Busquemos al que no le hablamos, al que nos cae mal, a nuestro enemigo, aquella persona que odio, y practiquemos la misericordia de Dios. ¿Acaso nosotros somos más que Dios? No, mi querido hermano, estamos llamados también a ser misericordiosos como el Padre misericordioso. Así como el Padre vio venir a su Hijo lejos y salió corriendo al encuentro de Él, y sin reproche y sin decirle ninguna palabra y sin decirle por qué se gastó la plata, porque es un sinvergüenza, sino que lo abrazó y lo recibió y hizo una gran fiesta y compartió con sus amigos la alegría porque su Hijo había regresado. Esa misericordia, eso mismo tenemos que hacerlo nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle a la Santísima Virgen, a los santos, que nos den la gracia, porque no es fácil. Para nosotros no es fácil, pero ayudados de Dios, todo será posible. No es fácil, pero tampoco es imposible. Para quien confía, para quien espera en Dios, todo será posible, mis queridos hermanos. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia por medio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y que con la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra vida para poder practicar lo que el Señor nos dice hoy, para poder tener también la paciencia de Jesús con aquel que nos impacienta. Que el Señor hoy derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. Recuerden, a las 12:15 estaremos en la transmisión de la Sagrada Eucaristía para que usted se alimente espiritual, pero también con el pan de la palabra de Dios. Se alimenta espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no lo puede hacer presente, mientras que la gracia de Dios viene sobre su pueblo y tú puedes acudir a recibir al Señor sacramentalmente en el templo. Que el Señor hoy derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy especial para Concepción Miranda. Dice: Dios te bendiga, gracias, hermoso, gracias, Señor, yo confío en ti. Bueno, que el Señor también te bendiga a ti y a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión de este programa Escuela Dominical. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe.